Bienvenidas y bienvenidos a esta inmersión detallada. Hoy nos centramos en un tramo, un tramo muy específico de una ruta histórica aquí en Galicia. Son casi 35 kilómetros, según la descripción que tenemos, desde Miño hasta As Travesas, ya en Carral. Vamos a ver qué puntos clave nos marca. La idea es esa, trazar juntos el itinerario, parándonos en lo que la fuente destaca: elementos naturales, patrimonio, historia. Es como hacer un viaje virtual, sí, pero sobre todo para entender la esencia de este trozo de Galicia a través de esta información. ¿Nos ponemos a ello? Por supuesto. A ver, es un segmento que me parece fascinante. Quizás no es tan famoso como otros tramos del Camino Inglés, pero condensa una variedad increíble de paisaje, de historia. Vamos a ver cómo el camino, tal como se describe, va conectando aldeas pequeñas, naturaleza y, claro, un peso pesado como Betanzos. Y luego termina en ese punto de encuentro, As Travesas. Es como un pequeño resumen de Galicia en esos 35 kilómetros. Suena muy bien. Pues venga, el punto de partida que nos dice la descripción. Miño indica salir por la Rúa Real hacia la estación de tren y, después de cruzar la vía, llegar a un sitio llamado A Ponte do Porco. Y fíjate, nada más empezar ya tenemos un hito potente. A Ponte do Porco. No es un puente cualquiera, ¿eh? La fuente lo sitúa en el siglo XIV y dice que cruza el río Lambre. Es que impresiona pensar que es una estructura que lleva ahí, pues, más de 600 años. Nos mete de lleno en la Edad Media. Es casi como tocar la historia. Sí, es increíble. Y desde ahí, desde ese puente con tanta historia, parece que el camino cambia un poco, ¿no? La descripción dice que se entra en zona de monte, siguiendo el río Lambre aguas arriba, y menciona cerca de dos sitios más: el Pazo de Montecelo y la iglesia de San Pantaleón das Viñas. Exacto. Y aunque el documento no da muchos detalles, su simple presencia ya dice mucho. El Pazo de Montecelo. Bueno, un pazo, ya sabes, es la casa señorial gallega típica, vinculada a familias importantes, a la nobleza a veces, refleja esa estructura social histórica. Y justo al lado, la iglesia, San Pantaleón das Viñas. Ahí tienes el componente religioso que es constante en estas rutas, ¿verdad? Es interesante ver cómo conviven lo señorial y lo, digamos, popular religioso. Claro. ¿Y la descripción sugiere si se pueden visitar o algo, o solo los nombra de pasada? En este caso, más bien los nombra, como referencias. Puntos cercanos a la ruta principal que va por esa zona de monte, junto al río Lambre. No dice si son visitables o cómo están, pero su ubicación ya nos pinta un paisaje muy gallego. Río, monte, pazo, iglesia. Vale, entendido. El texto sigue y describe que al acercarse a Betanzos, el paisaje se abre. Habla de buenas vistas de la ría de Betanzos y las marismas. Y antes de entrar en la ciudad, la ruta pasa por varias aldeas. Nombra Gas, Arrúa y luego San Martiño de Tiobre. Y ojo, en San Martiño de Tiobre, otra vez, patrimonio importante. La descripción señala dos cosas: la iglesia parroquial, la de San Martiño, ¿Sí? y también el Pazo do Cabarral. ¿Ves cómo se repite el patrón? Aldeas pequeñas salpicando el camino, cada una con su iglesia y, a menudo, un pazo cerca. Esto nos habla de esa Galicia rural, organizada en torno a estos ejes sociales y religiosos. Dibuja una imagen muy clara, ¿no te parece? Totalmente. Es como un recordatorio constante de esa dualidad: el poder terrenal de los pasos y el espiritual de las iglesias, en un entorno muy rural. Siguiendo la ruta descrita después de San Martiño de Tiobre, indica bajar hacia Os Ángeles, y de ahí al santuario da Nosa Señora do Camiño. Otro punto clave, sí. Este santuario da Nosa Señora do Camiño, la fuente lo data en el siglo XV. Y el nombre es significativo, ¿eh? Do Camiño, del camino. Refuerza la idea de que esta ruta no era solo un trazado, sino que tenía una función importante, probablemente ligada a la peregrinación, claro. Lo suficiente como para levantar un santuario con ese nombre. Va como tejiendo una red de puntos de devoción antes de llegar al gran núcleo. Y la llegada a ese gran núcleo, a Betanzos, tal como se cuenta, tiene como un aire especial, ¿no? Dice que se cruza el río Mandeo por A Pontevela, otro puente histórico, y se entra a la ciudad por el Arco da Pontevela, que, nos aclara, es un resto de la muralla medieval.
Menuda entrada. Es una entrada espectacular, sí. Y aquí la fuente nos da un contexto histórico que es vital para entender lo que viene. Dice que Betanzos fue capital de una de las 7 provincias del antiguo Reino de Galicia. Eso no es poco, ¿eh? Nos habla de un pasado con poder administrativo, relevancia, y añade que hoy es uno de los conjuntos histórico-artísticos más importantes de Galicia. Así que centrada por el puente medieval y el arco de la muralla, es la introducción perfecta a la densidad monumental que hay dentro. Una vez dentro, ya en Betanzos, la ruta que describe sigue por la Rúa dos Prateiros hasta la Praza dos Irmáns García Naveira. Pero aquí la descripción como que se detiene, ¿no? Hace una pausa, se para a enumerar específicamente qué ver en Betanzos. Claramente la fuente lo ve como un punto culminante. Sin duda, Betanzos es el corazón monumental de este tramo, y la lista que da la fuente, bueno, lo demuestra. Es bastante larga, merece la pena repasarla. Menciona primero el Pazo de Bendaña, de los siglos XV-XVI, un ejemplo temprano de pazo urbano. Luego el Pazo do Concello, el ayuntamiento, ya del XVII, refleja quizás un poder cívico más asentado. ¿Y en iglesia? La lista es impresionante. La iglesia de Santiago, del XV. Pero ojo, destaca una capilla interior, la de Don Pedro de Benavides, que es renacentista. Ya ves, capas de historia y arte en un mismo edificio. ¡Qué interesante! Luego, quizás la más conocida, San Francisco, del siglo XIV, y la fuente subraya que ahí está el sepulcro de Fernán Pérez de Andrade, o Bú. Este fue un caballero medieval superpoderoso. Su sepulcro es una joya del gótico. Su presencia aquí marca la importancia de Betanzos en la Baja Edad Media. Claro. También nombra Santa María do Açugue, otro templo gótico importante. Tener varias iglesias góticas de esta calidad juntas es bastante excepcional. Y aquí viene la Quense, la sorpresa, algo que rompe un poco el esquema, el Parque do Pasatiempo. Sí. Eso me llamó muchísimo la atención al leerlo. Lo describe como un curioso parque temático, construido entre 1893 y 1914, un parque temático de finales del XIX, en medio de esta ruta histórica. Es fascinante. Es realmente singular, sí. Nos saca de golpe de la Edad Media y el Renacimiento y nos mete en las iniciativas de finales del XIX, principios del XX. Fue una creación de los hermanos García Naveira, indianos que volvieron ricos de América e invirtieron en su ciudad. Era una mezcla rara, ¿no? Jardín enciclopédico, parque de atracciones, monumento a sus viajes. Aunque hoy esté un poco delicado de conservación, el concepto es súper original. Y habla de otra capa histórica de Betanzos, la filantropía burguesa, las ideas de progreso de la época. Qué contraste tan interesante. Y la lista de qué ver no acababa ahí, ¿verdad? Cierto. Queda una iglesia más destacada, la de Santo Domingo. Y aquí hay un dato que llama la atención. La fuente apunta a un posible origen en el siglo X. El siglo X. Eso es. Increíblemente antiguo para una iglesia aquí. Nos llevaría casi a los inicios del Reino de Galicia tras la invasión musulmana. ¿Da la descripción alguna pista más sobre esa fecha tan temprana o solo lo menciona? Es bastante escueta en este punto. Solo señala esa posible datación, siglo X. No dice si se basa en restos, en documentos, en tradición, pero que la fuente lo recoja ya es notable. Nos deja con la intriga sobre los orígenes más remotos de Betanzos, más allá de su esplendor gótico, que está muy claro. Podría ser una ventanita a un pasado mucho más profundo. Entonces, resumiendo, Betanzos, según esta fuente, es como un crisol. Tenemos poder medieval, Andrade, las murallas, esplendor gótico, San Francisco, Santa María, Santiago, toques renacentistas, poder cívico barroco con el concello y hasta esa excentricidad moderna del pasatiempo y la posible raíz altomedieval de Santo Domingo. Es como un libro de historia del arte y de la sociedad gallega concentrado en unas pocas calles. Exactamente. Esa es la gran riqueza de Betanzos, que la descripción consigue transmitir al pararse ahí, muestra una continuidad histórica y una capacidad de transformarse a lo largo de los siglos que es impresionante, la verdad. Bueno, pues una vez que hemos asimilado, al menos virtualmente, esta densidad de Betanzos, la ruta descrita nos saca de la ciudad. Indica salir por el Puente das Cascas, y a partir de ahí el paisaje parece volverse más rural otra vez. Pasa por sitios llamados Ocoto, Campoiro y Sampaio, entrando ya en el municipio de Abegondo. Así es. El camino sigue serpenteando, se adentra en esa Galicia interior de aldeas pequeñas, paisajes agrarios.
La fuente menciona explícitamente la aldea de Meangos, y luego otros lugares como Francos, Bouselo o Abelán, Amalata. Es interesante notar este cambio de ritmo, ¿no? De la concentración urbana y monumental de Betanzos, volvemos a un paisaje más disperso y probablemente más tranquilo, aunque la descripción no entra en eso. Parece casi un contraste buscado en la propia ruta. ¿Se nota alguna característica especial de esta zona entre Betanzas y el final, según lo que dice la fuente? La descripción es más escueta en esta parte sí. Se centra en nombrar los núcleos por los que pasa. Podríamos pensar que es una zona de transición, que conecta el Valle del Mandeo con la siguiente etapa. Lo que sí queda claro es que sigue siendo un territorio habitado, con esa estructura de pequeñas aldeas conectadas por el camino. Y así, después de pasar por Amalata, llegamos al punto final de este tramo que detalla nuestra fuente, un lugar llamado Astravesas, ya en Carral. ¿Qué nos dice la descripción sobre este punto final? Pues Astravesas no es un final cualquiera, si pensamos en el camino inglés en general. La fuente es muy clara y señala dos cosas importantes. Primero, su importancia logística. Es el punto exacto donde se juntan las dos variantes principales de este camino que vienen de la costa. Una de Ferrol, la otra de A Coruña. Y ambas se unen ahí, en Astravesas, para seguir ya juntas hacia Santiago. Es una encrucijada histórica, vamos. Una confluencia de caminos, eso ya le da importancia estratégica, claro. Y lo segundo, Lo segundo es un eco directo del pasado peregrino. La descripción menciona que en Astravesas todavía perviven restos de un antiguo hospital medieval de peregrinos. restos de un hospital de peregrinos, eso sí que es un testimonio tangible de la función original de la ruta. ¿Nos da la fuente alguna pista de cómo son esos restos o qué queda? No detalla el estado ni la extensión. Simplemente constata que perviven, que quedan vestigios. Pero incluso así, son importantísimos. Nos recuerdan que estos caminos no eran solo rutas, eran también infraestructuras de acogida. La existencia de hospitales era fundamental para dar asistencia, refugio, cuidado a los peregrinos. Encontrar esos restos en un punto clave como Astravesas, pues cierra un poco el círculo de la función histórica de este itinerario. Fantástico. Entonces, si recapitulamos todo lo que nos ha mostrado esta descripción, hemos recorrido virtualmente unos 35 kilómetros, desde Miño, cerca de la costa, subiendo por el Valle del Lambre, cruzando montes, hemos llegado al corazón monumental de Betanzos, antigua capital del Reino de Galicia, con una riqueza patrimonial que va del gótico a un parque temático del 19. Y hemos salido de allí para meternos otra vez en la Galicia rural y terminar en Astravesas, un punto de unión de caminos con esa memoria viva de la acogida medieval. Exacto. Es una síntesis perfecta. La descripción nos ha permitido ver la diversidad del paisaje, la ría, los ríos Lambre y Mandeo, marismas, monte, campos. Y la riqueza patrimonial es abrumadora. Puentes medievales como a Ponte do Porco y a Pontebella, pasos señoriales, rurales y urbanos, Montecelo, Cabarral, Bendaña, El Concello. Un montón de iglesias rurales, San Pantaleón, San Martiño, santuarios, Nosa Señora do Camiño, las espectaculares iglesias góticas de Betanzos, Santiago, San Francisco, Santa María, con esa posible ventana al siglo X en Santo Domingo, restos de murallas, la cosa tan singular del pasatiempo y la funcionalidad histórica con los restos del hospital. Es un concentrado de historia, arte y paisaje gallego. Y todo, como decías, en un tramo del Camino Inglés. Una ruta con una carga histórica brutal, transitada durante siglos. La verdad es que esta exploración basada en la fuente nos ofrece un viaje muy denso en el tiempo. Definitivamente. Muestra cómo un camino es mucho más que una línea en un mapa, ¿no? Es un depósito de memoria, un conector de comunidades y un reflejo de cómo ha evolucionado un territorio durante siglos. Y quizá para terminar, una reflexión que me surge. Al seguir hoy estas rutas, sea andando o a través de descripciones como esta, al pasar por esos puentes centenarios, junto a pazos, iglesias que han visto tanto, uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo resuena todo ese pasado en la vida de hoy? Más allá de las fechas y los monumentos, ¿qué historias cotidianas, qué ecos de vidas pasadas guardan aún esos muros, esos senderos, que la descripción apenas puede esbozar? Es algo para darle una vuelta, ¿no crees?
mientras asimilamos toda la riqueza de esta travesía histórica y paisajística que hemos ido desgranando.